Continuando con el estudio del capítulo 8 de la carta de los Hebreos, podemos darnos cuenta cómo sigue hablando el escritor acerca de este nuevo pacto. Promesas mejores, una perspectiva mejor, y cómo Dios nos está llevando desde la institución de la ley, cómo se estableció la forma en la cual el hombre debería de ofrecer sacrificios mediante la tribu de Leví, los sacerdotes, los levitas, que ellos ofrecían continuamente el sacrificio en el tabernáculo y después en el templo. Esto nos habla de la forma y la manera que Dios ya había planeado y diseñado desde antes de la fundación del mundo. Es válido y creo necesario volver a recordar y afirmar, no es que en su momento no funcionó el primer pacto, sino que el primer pacto o la ley solamente nos llevaba, nos conducía a donde realmente deberíamos de estar, a mirar la perspectiva para poder mirar con claridad cómo es que Dios trabaja. No era necesario que nosotros sacrificáramos, si estuviéramos en el tiempo histórico o en el tiempo de la ley, sacrificar en nuestras casas. Lo necesario era ir al tabernáculo y que los sacerdotes, las personas elegidas por Dios y consagradas para Dios, llevaran a cabo estos rituales. Esa es la manera y la forma en la cual Dios trabaja. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, Él ya había apartado a un sumo sacerdote. Dice Pablo que Cristo es el Cordero de Dios, apartado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando vemos lo extenso de la palabra, lo inmenso y también lo eterno de Dios, es donde podemos comprender que no es que Dios va elaborando paso a paso o como por pautas o pensando, ¿ahora qué hago? No se me ocurrió antes, ¿cómo lo voy a hacer? Si leemos en esa forma, si estamos leyendo este contexto, nos vamos a confundir. Por eso la Biblia nos enseña que Dios ya había determinado una manera. Dios ya había establecido y había también puesto o determinado un tiempo en el cual así habría de ser. No es que Dios cambie de opinión, Dios jamás cambia de opinión. Este plan que Él estableció de salvación estaba estipulado y determinado desde antes de la fundación del mundo. Esto nos debe llenar de alegría porque antes de que tú pecaras, Dios ya tenía la solución para ese pecado. Antes de que Adán y Eva fallaran, antes de que Adán desobedeciera a Dios y se fuera tras el camino de la muerte y que el pecado entrara al mundo, Cristo ya estaba listo para ser sacrificado. Pero Dios tiene todo planeado en su momento, habría de revelarse. Esa es la gran diferencia. Ahora el escritor de Hebreos dice que hay un pacto mejor porque es un pacto no físico, sino ya es algo eterno. En el cumplimiento del tiempo era necesario que así sucediera. Ahora veamos lo que dice Hebreos 8 del capítulo 7 al versículo 13. Es lo que estamos estudiando en este momento. Hebreos 8 del capítulo 7 al versículo 13. Todo lo que viene hablando el Señor, todo lo que Él viene diciendo, todo lo que nos viene hablando a través del escritor de Hebreos, es algo que nos lleva a considerar este sumo sacerdote, este sacrificio maravilloso que el Señor hizo y este amor y esta gracia. Por eso descansamos en Él y ponemos nuestra fe en Él. Efectivamente, dice el versículo 7, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, yo los abandoné. El Señor está diciendo, el defecto, el error no está en el pacto, está en ellos que no obedecieron, que no quisieron ser sensibles a la voz de Dios y obedecerles. Sin embargo, también no vamos a decir que como los hombres desobedecieron al pacto, Dios buscó otro pacto. Jamás podemos pensar eso. De nueva cuenta, ese pacto que el Señor hizo en el Antiguo Testamento estaba diseñado para que nos llevara a comprender el pacto eterno.
No es que Dios estuviera cambiando y como que lo agarrara desprevenido los defectos de las personas. Esto estaba establecido, pero el Señor les está diciendo, yo los abandoné por la desobediencia que tenían. Me encanta el versículo 10, porque dice el Señor, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. El versículo 12 dice, yo les perdonaré todas sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta es la obra perfecta que el Señor ha hecho en nuestra vida. Esta es la obra maravillosa que Cristo hace. Ya no es necesario un sacrificio externo. Ya no es necesario que yo esté levantando ofrendas con ovejas, con bueyes, con vacas o con animales, con palomas o ofrendas de cereal para yo ser justificado delante de Dios, sino que todo lo que Dios estipuló en el Antiguo Testamento, Cristo llena todo este sacrificio porque Él es el único sacrificio, el sacrificio eterno y el sacrificio completo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llena todo lo que nosotros necesitábamos. Entonces ya no es necesario estar levantando esas ofrendas porque Cristo es el sacrificio, Cristo es la ofrenda delante del Padre y entonces mis pecados, cuando yo creo en Él, son cubiertos con su sangre preciosa y ya no es necesario otro sacrificio. Pero no solamente sucede eso, el perdón de mis pecados, sino también cuando yo acepto la sangre de Jesús sobre mi vida y reconozco que Él es mi Señor y que su obra es suficiente para salvarme, entonces sus leyes, su corazón, sus pensamientos, dice la palabra de Dios, que las leyes están escritas en nuestra mente y en nuestros corazones está escrito lo que Dios desea. Es por eso que cuando tú te rindes a Cristo, también empiezas a comprender la vida de una manera diferente. Ahora estás viendo la vida como Dios la ve y como Dios desea que la vivas. Empiezas a sentir, a saber, a tener la convicción que hubo un cambio en tu corazón, hubo un cambio de deseos, hubo un cambio de anhelos, hubo un cambio de aspiraciones, hubo un cambio a quién vas a agradar. Ahora el pecado te tienta, el pecado te llama y te sientes incómodo. Ya no es tu vida, ya no es tu tiempo, ya no es quien gobierna. Ahora tú tienes un Señor que es Jesús. Y aquí se cumple este pacto. Ya no es leyes externas, sino que ahora es una confianza eterna en nuestro Dios, en su sacrificio, y podemos vivir bien. El versículo 13 dice, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. O sea, Dios puso un margen y dijo, este es el tiempo de caducidad del antiguo pacto. Pero el pacto que empieza ahora es un pacto eterno. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. ¿Cómo? A través de recibir el sacrificio eterno hecho por el sumo sacerdote, que es Jesús. Por eso Él es el que llena todas las cosas, porque el mismo sumo sacerdote eterno es el sacrificio eterno delante de Dios. Cuando tú te entregaste a Cristo y le invitaste a vivir a tu corazón, cuando tú te rendiste completamente a Él, desde ese momento entras en el nuevo pacto. Hay una redención. Ahora Él te ha cubierto. Y tienes toda la capacidad para obedecer lo que Él nos pide. Esto es lo maravilloso. Gloria a Dios por ello. Porque descansamos en Él. Porque es un sacrificio eterno. Y hay solamente una manera. No hay muchas. Hay una manera para acercarnos a Dios. Y es a través de Jesús.
¿Por qué no podemos nosotros como seres humanos diseñar? Y esto es maravilloso porque el plan de salvación viene de Dios, no lo diseñó el hombre. Porque si Dios dijera, cada quien busque su manera de ser salvo, tendríamos tantas ocurrencias y viviríamos tan desesperados tratando de encontrar, esta fue la manera correcta, esta fue la manera correcta, esta fue la manera correcta. Por eso Dios establece lo que mucha gente llama arrogancia y dice, ¿por qué? ¿A poco nomás un solo camino hay para llegar al Padre? Sí, solamente hay un camino, el que Él estableció, su Hijo Jesús. A lo que mucha gente le llama arrogancia de parte de Dios, es claridad, objetividad y sencillez para que lleguemos a Él. No hay muchos, hay uno, es Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es Él. Si tú ya conociste a Cristo y te estás rindiendo a Él, sigue adelante, no eres perfecto todavía, vas a cometer errores, vas a tender a caer muchas veces, pero Dios te va a levantar porque estás dentro de Él. Ahora, si tú no te has rendido a Jesús, puedes tener hoy una bella oportunidad de decirle, Jesús, creo. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte es suficiente para perdonar tus pecados y que Él ha pagado todo por ti, no hay que hacer más, solamente mirarlo a Él. Si tú crees eso, solamente dile, aquí estoy. Me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mi pecado. Quiero vivir para ti, quiero agradarte a ti, quiero agradar al Padre. Ayúdame y dame la fuerza para hacerlo. Tu vida será diferente, porque sin Cristo no puedes obedecer a Dios. Y con Cristo puedes seguir adelante y sería casi imposible desobedecerlo. Soy el pastor Benjamín Esquer. Para mí es un anhelo, una oración, que tú crezcas cada día más en el conocimiento de Dios. Dios te bendiga cada día más.